Al igual que muchos videojuegos, Geometry Dash ha tenido acontecimientos relacionados con la ciberseguridad del juego bastante catastróficos en su extensa historia, los cuales han comprometido los datos de miles de jugadores, así como la integridad del juego en sí mismo. Dichos sucesos han sido ocasionados por jugadores bastante astutos que han logrado encontrar vulnerabilidades dentro del código del juego, explotándolas hasta tal punto que algunas han llegado a provocar hitos que consiguieron marcar un antes y un después en la historia del juego, y a su vez fueron un baño de agua fría para el creador de Geometry Dash. Muchos hackers han logrado realizar ataques exitosos, algunos con mayor impacto que otros. Sin embargo, hay uno que se destaca por sobre todos los demás, debido a que la vulneración realizada fue tan grande que aquel hacker llegó a estar a un clic de poder eliminar los servidores enteros del juego. El día de hoy descubriremos la historia de cómo un adolescente de apenas 14 años, por simple aburrimiento, fue capaz de poner en riesgo la existencia de uno de los videojuegos móviles más famosos de la historia, logrando incluso dejar en ridículo al creador del juego mismo. Anavan comenzó su carrera dentro del mundo de la informática con apenas 11 años. A diferencia de la gran mayoría de jugadores que simplemente disfrutan de jugar un videojuego de forma tradicional, Anavan encontraba más interesante explorar las entrañas de los videojuegos, haciendo uso de programas como el Cheat Engine o revisando el código del juego mismo. Los primeros pasos de Anavan en este mundo comenzaron con un par de simples modificaciones a los archivos de videojuegos tales como Halo Combat Evolved. Anavan descubrió un mundo de posibilidades sin explotar en este campo, y por lo tanto, en cada nuevo juego que probaba, buscaba alguna forma de poder experimentar con el mismo hasta lograr romperlo. Un año más tarde, a sus 12 años, Anavan descubriría por medio de la Play Store un videojuego relativamente nuevo, conocido como Geometry Dash. Dicho juego le llamó bastante la atención, debido a su divertido y desafiante diseño. Como cualquier otro jugador, Anavan, por medio de su cuenta Exotics, comenzó jugando y completando cada uno de los niveles, poco a poco, hasta que, al igual que con la gran mayoría de videojuegos que había intentado, Anavan simplemente se aburrió de jugar Geometry Dash de la forma tradicional, y al obtener la versión para Steam del juego, se aventuró a experimentar con el mismo, tal y como ya lo había hecho anteriormente con juegos pasados. Debido a su particular interés, que se salía fuera de lo común, Anavan comenzó a buscar jugadores que compartieran aquel interés por la informática y la modificación de videojuegos. En su búsqueda, Anavan se logró topar con Mghosty. Mghosty era un hacker bastante conocido en su tiempo, el cual se le atribuye la creación de varios de los hacks más importantes en la historia del juego, tales como el No-Clip Hack y el famoso FPS Bypass, el cual revolucionó el panorama competitivo en Geometry Dash. Mghosty, al percatarse del interés de Anavan por iniciarse en este mundo, decidió actuar como su mentor, motivando a Anavan a aprender a programar, y a su vez decidió enseñarle el lenguaje de programación conocido como C++, uno de los lenguajes más importantes en el campo del desarrollo de videojuegos. Gracias a la ayuda de Mghosty, Anavan comenzó a aprender del juego y su lógica interna. De a pocos, y con los conocimientos que iba adquiriendo, Anavan comenzó a desarrollar sus propios hacks para Geometry Dash, los cuales comenzó a subir en su canal de YouTube. El primero de todos fue el User ID Hack, el cual permitía modificar el número de identificación de un jugador a cualquiera que se desease. Un hack bastante simple, pero que demostraba que el estudio y aprendizaje de Anavan estaban dando frutos. En marzo de 2016, Anavan crearía dos hacks un poco más útiles que el anterior, los cuales eran el Level Verification Hack y el Instant Complete Hack. El Level Verification Hack permitía a cualquier jugador que creara un nivel verificarlo de forma automática, sin tener que completarlo, para de esta forma subirlo a los servidores. Por otro lado, el Instant Complete Hack, como su nombre lo indica, permitía completar cualquier nivel de forma instantánea. Ambos hacks bastante útiles para todos aquellos jugadores que no quisiesen poner suficiente esfuerzo en completar algún nivel y solo buscaran inflar sus estadísticas o presumir de que habían logrado completar algún nivel difícil con sus amigos. Estos hacks, al ser mucho más útiles en términos generales, llamaron la atención de una pequeña parte de la comunidad, quienes comenzaron a verse bastante interesados en el trabajo de Anavan y comenzaron a motivarlo a que siguiera desarrollando nuevos hacks para el juego. Uno de los hacks más interesantes que logró desarrollar fue el hack conocido como Free Roam, el cual permitía mover al jugador de forma totalmente libre por todo el mapa del nivel, algo que curiosamente es bastante similar a cómo funciona el modo plataformas de Geometry Dash en la actualidad. El tiempo pasó y a medida que Anavan desarrollaba más y más hacks, su conocimiento y entendimiento de los sistemas del juego también comenzó a aumentar, pero las cosas se tornaron mucho más serias cuando Anavan comenzó a estudiar más a profundidad las bases de datos SQL, que, para los que no lo sepan, una base de datos SQL es donde se encuentran almacenados todos los datos de una aplicación, ya que funciona como una especie de Excel gigante donde se encuentran y administran todos los datos existentes.
Anavan, al comenzar a aprender respecto a SQL, se comenzó a percatar de algo que en aquel entonces no era muy evidente para la gran mayoría de la comunidad, y esto era el hecho de que la seguridad de los servidores del juego era extremadamente baja, a tal punto que cualquiera con un mínimo de conocimientos sería capaz de realizar mucho daño al juego si así lo quisiera. Anavan, al ser consciente de esto, vio estas vulnerabilidades como una oportunidad para finalmente darse a conocer dentro de la comunidad, ya que si bien sus hacks habían llegado a tener un ligero reconocimiento, él seguía siendo una figura casi que desconocida para prácticamente toda la comunidad, y los hacks que él había desarrollado solo afectaban el perfil de la persona que lo estuviese empleando, y no realmente a los servidores como tal. Además de eso, Anavan en un par de ocasiones recibió varios comentarios que hacían de menos su trabajo por el hecho de que muchos de los hacks que había desarrollado ya habían sido publicados antes por el ya mencionado en Ghosty. Debido a esto, los pensamientos intrusivos comenzaron a superar a Anavan, y en agosto 22 de 2016, Anavan realizaría su primer ataque a los servidores del juego. Gracias a un código de Python que él mismo programó, Anavan comenzó a subir niveles vacíos a los servidores de forma indiscriminada. Los niveles se caracterizaban por tener 3 signos de interrogación seguidos de un número que indicaba la ID del nivel. Todos estos niveles estaban siendo subidos a una sola cuenta de Geometry Dash, llamada Anavan, en la cual al entrar era posible apreciar estadísticas imposibles, lo que indicaba una clara manipulación, haciendo uso de software externo. Pero el verdadero problema con lo que Anavan estaba haciendo no eran los niveles como tal, sino a la velocidad a la cual los niveles estaban subiendo, ya que gracias al código que Anavan hizo, los niveles vacíos se comenzaron a subir cada segundo. Esto provocó una sobrecarga en los servidores del juego, lo cual llevó a que los mismos comenzaran a presentar problemas para todos los jugadores, quienes ya no podían buscar ni subir libremente ningún nivel debido al ataque de Anavan. Pocas horas más tarde, RobTop finalmente se percató de lo que estaba pasando y decidió banear la cuenta de Anavan, acabando finalmente con la subida masiva de niveles. Al mismo tiempo que ocurría esto, Anavan subiría un video a su canal de YouTube titulado I Am Anavan, el cual demostraba que era él quien estaba detrás de la sobrecarga de los servidores. Este video se hizo extremadamente popular y en poco tiempo superó más de 100.000 visitas, algo que emocionó a Anavan, ya que finalmente había conseguido un poco de la atención que tanto estaba buscando. Parecía que todo había terminado, pero unos días después, nuevamente una nueva ola de niveles vacíos volverían a aparecer en los servidores. No era nada más ni nada menos que Anavan otra vez, pero en esta ocasión, Anavan aprovechó para burlarse de RobTop, mostrando públicamente en un video cómo lograba sobrepasar el baneo que le había colocado RobTop con extrema facilidad. Al igual que la primera vez, esta sobrecarga de niveles ralentizó los servidores durante varias horas, hasta que finalmente Anavan se aburrió y finalizó el ataque. Luego de esto, Anavan desapareció del ojo público durante un par de meses. Para ese entonces, el nombre de Anavan ya era prácticamente conocido por todos, y aunque parecía que finalmente se había retirado, lo que pasó en realidad es que durante los casi 3 meses que estuvo inactivo, Anavan continuó estudiando y practicando para lo que sería el mayor ciberataque realizado a Geometry Dash en toda su historia. El ataque comenzó en octubre 31 de 2016. Anavan iniciaría con algo un poco más discreto, pero al mismo tiempo bastante más grave, ya que esta vez Anavan decidiría borrar niveles directamente de los servidores, algo que es extremadamente problemático por el hecho de que es una acción irreversible, debido a que el nivel desaparece por completo de la base de datos del juego. El primer nivel que Anavan borraría sería Spike, un nivel que estaba subido en la propia cuenta de RobTop y el cual era uno de los niveles más antiguos de todo el juego. En los siguientes días, Anavan continuaría eliminando niveles de los servidores. Entre los niveles que más se destacan se encontraban Revolution X por Wreckage, Skrillex Party por Nether y un par de niveles demoníacos hechos por el creador Eulna. Cabe resaltar que estos no eran simples niveles hechos por jugadores aleatorios. Estos niveles estaban calificados con estrellas y fueron hechos por creadores importantes de la época, y algunos de estos niveles, como por ejemplo Revolution X, eran de los niveles más famosos de aquel entonces. Pero este pequeño ataque fue solo un preámbulo de lo que se vendría días después. Gracias a una vulnerabilidad conocida como inyección de SQL, la cual para vergüenza de RobTop es una de las vulnerabilidades más fáciles de evitar que existen, Anavan logró tener acceso a los usuarios y contraseñas de cientos de jugadores, entre los cuales se incluyen los mejores jugadores de la época, los youtubers más famosos y hasta la cuenta del propio creador del juego, RobTop. Gracias a esto, Anavan comenzó a dejar mensajes en dichas cuentas y a cambiar los nombres de las mismas a cosas bastante agresivas, como los odio a todos,
realmente no me importa y Anavan estuvo aquí. Anavan comenzó a jugar con los servidores y las cuentas tanto como quiso, cambiando iconos, mensajes e incluso las propias estadísticas de los jugadores, y aquellos niveles que no eliminaba eran modificados para que fueran imposibles de completar. La comunidad estaba en shock por lo que había pasado, y nadie parecía entender cómo era posible que el juego se estuviera cayendo a pedazos a la vista de todos. Y mientras esto ocurría, el creador del juego no podía hacer absolutamente nada más que observar cómo el proyecto de su vida estaba siendo destrozado por un niño de 14 años sin que él pudiese evitarlo. Pero la cereza sobre el pastel llegó cuando Anavan decidió entrar a la cuenta del jugador Riot y modificar el nivel Bloodbath, el nivel más importante de la historia del juego. En este caso, Anavan no decidió eliminar el nivel, sino que decidió dejar una posición arreglada que ubicaba al jugador al final del mismo, donde se podía apreciar un mensaje que indicaba la despedida de Anavan, y que por alguna razón contenía un mensaje inspirador que alentaba a todos a perseguir sus sueños. A pesar de tener acceso a la base de datos entera de todo Geometry Dash y de ser capaz de literalmente borrar todo el juego con una simple línea de código, Anavan decidió que ya había sido suficiente, y para fortuna de toda la comunidad, el ataque más grande en la historia de Geometry Dash había terminado. Durante los siguientes días, RobTop tuvo que apagar por completo los servidores del juego, inhabilitando el acceso a los niveles online para de esta forma emplear una copia de seguridad que tenía y lograr salvar un poco del destrozo que había hecho Anavan. El problema es que muchas de las cosas que hizo Anavan, más concretamente la eliminación de niveles, no eran tan fáciles de solucionar. El daño que hizo Anavan fue tan grande que se estima que casi la mitad de todos los niveles que existían en aquella época fueron eliminados. Algo positivo que se puede destacar de esta situación es el hecho de que, gracias a lo expuesto que quedó, RobTop no tuvo más opción que esforzarse en encontrar la forma de mejorar la seguridad del juego, para de este modo lograr que se repitieran ataques de tal magnitud. Muchos meses más tarde, y a pesar de las medidas que había tomado RobTop, Anavan lograría volver a tener acceso a múltiples cuentas de jugadores. Entre ellas estaba la cuenta del jugador Manix, quien era un creador bastante importante en el juego. Anavan cambió el nombre de su cuenta y, no contento con esto, aprovechó para filtrar copias de niveles que no habían sido publicados en aquel momento, ya que eran proyectos que seguían en desarrollo o se encontraban en proceso de verificación, tales como Fusion C o el conocido nivel Bloodlust. Luego de esto, Anavan publicaría en su cuenta el siguiente mensaje: odio mi vida y quiero morir. Hago esto porque realmente no me importa. Y tras este mensaje, finalmente, luego de más de un año, desde su primera aparición, el hacker más grande del juego desaparecería. Los años pasaron y las teorías comenzaron a rondar respecto a la identidad de Anavan. Algunas personas comenzaron a sospechar del propio jugador en Ghosty, acusándolo de ser Anavan. Otras personas, sin embargo, afirmaban que Anavan era un informático experto taiwanés, pero nadie parecía llegar a una conclusión satisfactoria. La popularidad de Anavan creció a tal punto que muchas personas comenzaron a hacerse pasar por él, para de esta forma parasitar un poco de su fama. Estos impostores lograron incluso engañar a youtubers bastante grandes, quienes realizaron entrevistas a los imitadores creyendo que realmente eran Anavan. Incluso algunos ataques al juego posteriores que ocurrieron, como por ejemplo el hackeo al nivel Cataclysm en 2021 o el caso del hacker C2HX, fueron directamente asociados a Anavan. Sin embargo, en estos dos casos en particular, se trataba de personas completamente diferentes. El tiempo pasó y el verdadero Anavan finalmente, luego de mucho tiempo, volvió a aparecer. Esta vez, Anavan, ya siendo un adulto, comenzó a ofrecer entrevistas donde explicó su motivación detrás de todo lo que había hecho. Según Anavan, la razón por la cual había atacado el juego era debido a una combinación de aburrimiento y problemas personales en su vida, relacionados con la depresión, cosa que explicaba los mensajes agresivos que dejaban los perfiles. A pesar de que lo que hizo marcó la historia del juego, Anavan manifestó no sentirse realmente orgulloso de sus logros como hacker, debido a que, según él mismo, su hazaña no era realmente difícil a nivel técnico, y cualquiera con un mínimo de conocimiento de programación hubiera podido haberlo hecho sin muchos problemas. Anavan también demostró estar arrepentido en no haber continuado con sus proyectos de modificaciones para Geometry Dash, ya que, en sus propias palabras, de haberlo hecho, hubiera sido capaz de crear algo como el Mega Hack o GOD, los cuales son los mods más grandes y útiles en todo el juego de la actualidad. Y en el caso del Mega Hack, es un mod el cual le genera una gran rentabilidad económica a su desarrollador. Algo positivo que Anavan logró sacar de esta situación fue el hecho de que hasta cierto punto todo lo que había hecho lo logró motivar a dedicar su vida al mundo de la informática, decidiendo estudiar ciencias de la computación como carrera universitaria. Posteriormente, y aprovechando sus conocimientos en C++, Anavan decidió crear tutoriales para todas aquellas personas que, al igual que él, tuvieran el mismo interés en la programación y el desarrollo de modificaciones para videojuegos.
En la actualidad, Anavan se encuentra totalmente inactivo y fuera de la comunidad de Geometry Dash, y su pasado como hacker ha quedado completamente atrás. Sin embargo, su nombre sigue siendo recordado y referenciado por aquellas personas que fueron víctimas de sus ataques. Aunque en su mayoría las acciones de Anavan fueron negativas, el impacto que logró permitió que RobTop finalmente tomara cartas en el asunto para trabajar en la seguridad del juego. El caso de Anavan nos demuestra que, independientemente de la edad o las condiciones, solo hace falta un poco de aburrimiento y una pizca de curiosidad para poder cambiar la historia de un medio por siempre.